Entonces vamos a dar inicio. Me permito compartir pantalla. Un segundito, perdón. Como indicaba mi compañera, el día de hoy tenemos la temática de administración de contrato, parte 2. Eh, Vamos a ver como contenido lo que son las garantías, tipos de contratos, las inhabilidades establecidas según la normativa y los adjudicatarios fallidos y contratistas incumplidos. Entonces vamos a iniciar con las formas y tipo de garantías. Como saben, dependiendo de la contratación, se deben de presentar diferentes tipos de garantía. Vamos a ver cuál aplica en cada caso. Entonces, como primera instancia, vamos a ver cuáles son las formas de estas garantías y luego vamos a proceder con los tipos de garantía. Según la norma, se establece que las formas de garantías serían garantía incondicional y irrevocable de cobro inmediato otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos, fianza instrumentada en una póliza de seguros, hipoteca de bienes raíces, la primera hipoteca de bienes raíces, depósitos de bonos del Estado, certificaciones de Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, notas de crédito otorgadas por el SRI o valores fiduciarios que hayan sido calificados por el directorio del Banco Central del Ecuador. Certificados de depósito a plazo. Ya. Respecto a estas formas, existen particularidades de estas formas de garantía. Por ejemplo, en el procedimiento de régimen especial, obras artísticas, científicas o literarias, las garantías contractuales podrán ser otorgadas de forma personal mediante pagarés o letras de cambio. Siendo esta última forma la que aplica también para las garantías de asesoramiento. Ya. No se va a aplicar garantía en la contratación de seguros y tampoco en las contrataciones derivadas del régimen especial que se realiza entre las instituciones públicas. En estos casos no se solicita lo que sería la garantía de fiel cumplimiento. Ya. Esto respecto a las formas, según establece el artículo 73 de la ley y artículo 195, 213 y 261 del reglamento, para que ustedes lo puedan revisar. Igual estas diapositivas se les va a compartir, así que no tengan apuro en que puedan revisar luego esta información. Bueno, esto respecto a la forma de las garantías. Para la rendición de las garantías, en los casos que sea aplicable, se realiza previo a la firma del contrato administrativo, se rendirán so pena de declararse como adjudicatario fallido. Es decir, si es que por la forma necesitan rendir garantías por la forma del contrato, si es que ustedes no presentan estas garantías como proveedores previo a la firma del contrato, podría declarársele como adjudicatario fallido. La entidad puede considerar de que no puede proceder a la firma del contrato. Estas garantías estarán vigentes hasta la fecha de suscripción del acta entrega-recepción definitiva. Se establece que en el caso de la garantía de buen uso del anticipo se mantendrá vigente y esta se va a deducir o reducir en la proporción que se vaya amortizando o se reciban provisionalmente las obras de vivienda. Entonces, aquí ya vamos viendo un tipo de garantía que sería la garantía de buen uso del anticipo. Ya vamos a ver más adelante al detalle cuál es la aplicación, pero básicamente sería en los casos en que por la forma del contrato se establece la posibilidad de otorgar un anticipo al proveedor para la ejecución del servicio o la obra. Ya. En el caso de la garantía técnica, que es otro tipo de garantía, entrará en vigencia una vez suscrita el acta de entrega-recepción definitiva. ¿Ya? Así en términos simples también les indico que la garantía técnica aplica para el resguardo de los bienes o equipos que requieran cumplir con este requisito.
Para hacer efectivas las garantías se tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y en el título que funde su pretensión, ¿ya? Entonces, si existiera alguna liquidación en estos casos, las garantías tienen que cubrir primeramente a la entidad contratante, según lo que establece la norma, ya que establece que sería una preferencia. Asimismo, en las garantías que son otorgadas por los bancos o instituciones financieras y pólizas de seguro, no se admite una cláusula que establezca trámite administrativo previo para la ejecución del requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. Si es que se hubiera establecido la cláusula, se entenderá como no escrita. En caso de incumplimiento, el banco, la institución financiera o la compañía aseguradora será inhabilitada hasta el cumplimiento de su obligación. Y si existe reincidencia de este incumplimiento por parte del banco, puede ser inhabilitado hasta por 2 años. Y entonces esto es importante considerar. No se admite trámite previo para la ejecución de estas garantías. Ya. Entonces, ya hemos visto la forma de las garantías y otras condiciones establecidas según la norma. Como le indicaba, un tipo de garantía es la garantía de fiel cumplimiento. ¿Cuándo se aplica la garantía de fiel cumplimiento? Se aplica cuando el coeficiente multiplicado por el presupuesto inicial del Estado, eh, cuando se supere este coeficiente del 0,00502 por el presupuesto inicial del Estado, que para este año sería 66.593,64. ¿Ya? Si supera ese monto de 66.593, entonces aplica la presentación de garantías de fiel cumplimiento. Y esto lo tiene que observar tanto la entidad como el proveedor. ¿Ya? Entonces el proveedor tiene que rendir, como les indicaba anteriormente, si es que no rinde las garantías, puede ser motivo de que se le declare adjudicatario fallido. Entonces tiene que estar al tanto de este requisito una vez que participa dentro de los procesos de contratación. Existen las excepciones para la aplicación de la garantía de fiel cumplimiento, como obviamente lo establece como requisito el que supere los 66.000, aquellos montos o contratos que sean inferiores a este valor eh, no van a requerir la presentación de garantía de fiel cumplimiento. Ya. En el tema de contratos de compra-venta de bienes inmuebles y la adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. Entonces, como es pago contra entrega, se entiende que no aplicaría el tema de una garantía de fiel cumplimiento como tal. Y en las contrataciones derivadas de régimen entre instituciones públicas, tampoco se va a exigir este tipo de garantía. Como ya lo habíamos indicado en una lámina anterior, régimen especial entre instituciones no exige una garantía de fiel cumplimiento. ¿Cuál es el objetivo de esta garantía de fiel cumplimiento? Pues dar seguridad a que se vaya a cumplir el contrato y responder a las obligaciones que se contrajeren a favor de terceros relacionadas con el contrato, ¿ya? El adjudicatario antes o al momento de la firma del contrato. Quiere decir que si es que existe algún problema como falta de entregas por algún proveedor del contratista, en esos casos podría la entidad contratante ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. Asimismo, si existen multas, la entidad está en la potestad de ejecutar esta garantía para recoger estos valores por las multas. Ya. La garantía de fiel cumplimiento se establece por el valor del 5% del contrato. Se rinde por el 5% del valor del contrato, a excepción de aquellos contratos de obra o en la contratación de servicios normalizados en que si la oferta económica adjudicada fuese inferior en un presupuesto referencial mayor al 10%. Si es que ocurre esto, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un 20%, aparte del 5% multiplicado, este 20% es multiplicado por la diferencia entre el presupuesto
y la cuantía del contrato o el valor adjudicado, si así se quiere decir. Y entonces, esto tiene que considerarse también cuando se vayan a presentar las garantías de fiel cumplimiento y haya una diferencia entre el presupuesto que supere entre el presupuesto de valor adjudicado o el valor de contrato que supere el 10%. Recuerden, 20% considerando la diferencia entre el presupuesto y la cuantía del contrato. Para la garantía del fiel cumplimiento se establecen las siguientes formas aceptadas. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera. Fianza instrumentada en una póliza de seguros y certificado de depósito a plazo. Ya. Como les indicaba anteriormente, esta garantía permite efectivizar lo que son las multas que sean impuestas al contratista. Ya. Otra de las formas de los tipos de garantías son la garantía de anticipo. ¿Cuándo se aplica esta garantía por anticipo? Cuando, cuando por la forma de pago establecida en el contrato se debiera otorgar anticipos al contratista para recibir el anticipo, se entiende que deberá rendir previamente estas garantías. En los contratos de obra será considerado obligatorio el anticipo. Existe la opción de que el proveedor pueda renunciar de este anticipo. La normativa establece en estos casos que previo a la suscripción del contrato, el adjudicatario por decisión propia podrá renunciar al monto del anticipo, decisión que deberá ser comunicada por escrito a la entidad contratante. En cualquier caso, cuando las entidades hubieran previsto un anticipo, los adjudicatarios previos a la suscripción del contrato podrán solicitar el cambio en la forma de pago para que sea 100% contra entrega. Entonces, obviamente ya no va a existir el anticipo, se entiende de que tienen que pagarse el 100% de estos valores una vez que hayan sido entregados. ¿Ya? Por lo general, el anticipo tiene esa particularidad que se da antes de que se entreguen los bienes o se presten los servicios. En este caso, no ocurriría eso. Respecto al monto, el monto por el cual se rinde esta garantía de anticipo va a ser igual al monto del anticipo que se reciba. Si que la entidad establece un anticipo del 10%, pues sería el 10% del valor del contrato, según como lo haya establecido la entidad contratante. Esto es algo que deben observar las entidades. Respecto al anticipo, no podrá exceder del 50% del monto de la contratación. En el caso de feria inclusiva, para la adquisición de bienes y o prestación de servicios, podrán entregar un anticipo que no podrá ser mayor al 30%, perdón, no podrá ser menor al 30% ni mayor al 70% del valor total del contrato. En los casos de adquisiciones de bienes con vigencia tecnológica, deberá calcularse sobre el valor del bien, más no sobre el valor de los servicios. ¿Ya? Entonces, esto respecto a la garantía por anticipo. Respecto a la aplicación de la garantía técnica, se establece cuando sea la contratación o adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que contemplen aquella provisión o instalación para asegurar la calidad y el buen funcionamiento de estos bienes adquiridos. Se exigirá además al momento de la suscripción del contrato una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizada. Esta garantía es independiente y subsistirá luego de cumplida la obligación principal. Si es que no existiera o no se presenta esta garantía, el contratista podrá entregar una de las previstas en la ley por igual valor del bien a suministrarse. ¿Ya?
La garantía técnica entrará en vigencia una vez suscrita el acta entrega-recepción definitiva y se mantendrá vigente de acuerdo a lo que se haya establecido en el contrato. En los casos de vigencia tecnológica, la vigencia de la garantía estará vigente durante la vida útil del bien. Entonces, aquí hemos visto los tres tipos de garantías, que sería la garantía de fiel cumplimiento, la garantía por anticipo y la garantía técnica, la aplicación de cada uno. Entonces, repasando, hablábamos que la garantía de fiel cumplimiento se establece dependiendo de la cuantía y obedece a ciertas excepciones, ¿verdad? Como la contratación de compra de bienes inmuebles y de adquisición de bienes que se entreguen al momento de efectuarse el pago, no se van a considerar, y asimismo las contrataciones derivadas de régimen especial. También veíamos, en el caso de la garantía del anticipo, la aplicación si es que se establece en el contrato una entrega del anticipo al proveedor. Entonces, ahí aplica la garantía de anticipo. Y finalmente, la garantía técnica, que es para asegurar la calidad y el funcionamiento de los bienes o adquisición o instalación de bienes relacionados a la contratación. Finalmente, tenemos lo que establece la norma respecto a la combinación de las garantías. Se establece que podrán constituirse por combinación de ellas. La elección de la forma de la garantía, eso queda a opción de la entidad contratante, conforme lo determine en los pliegos. En todo proceso de contratación, las garantías se emitirán en dólares de los Estados Unidos de América. ¿Ya? Respecto a la devolución de las garantías, se establece que la garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá cuando se haya suscrito el acta entrega-recepción definitiva o única. ¿Ya? La garantía original del buen uso del anticipo se devolverá cuando éste se haya devengado en su totalidad, con la ejecución o entrega del bien. Y la garantía técnica observará las condiciones en las que se emita. ¿Ya? Ahora, existe otra condición o garantía adicional dependiendo de si es que se ha incrementado el valor del contrato por la celebración de contratos complementarios, órdenes de trabajo y similares. El tema de contratos complementarios, órdenes de trabajo y similares, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, quería indicarles lo que señala la norma para estos casos. Supongamos que en un contrato la cuantía no superó los 66.000. Entonces, eso significa que inicialmente no se te contempló la entrega de una garantía de fiel cumplimiento. Sin embargo, si se incrementó por la celebración de un contrato complementario, órdenes de trabajo similares que son ejecutadas por el mismo contratista, previo a la celebración de este contrato complementario, se verán rendir nuevamente las garantías bueno, deberá rendir la garantía de fiel cumplimiento, ya que el valor ha aumentado. Y si antes no lo establecía así, ahora sí deben de considerarlo de esta manera. Ya, esto es lo que establece la norma respecto a las garantías. Edicita, por favor, ayúdame. Vamos a lanzar una pregunta respecto a las láminas que hemos visto hasta este momento para ver cómo están recibiendo la información los compañeros. Edith, ¿me ayudas con la encuesta?
Bueno, hasta que tengamos habilitada la opción, vamos a continuar con las presentaciones, pero queda pendiente esa pregunta. Aló, Johncito. Sí, sí, ¿me ayudas, Ya, por favor? sí, sí, claro que sí. Espérame un momentito. Ve cómo- A ver, vamos bien. En este momento puedes visualizar. No, Espérame un momento. Mm, sí, 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 dame un segundo. No sé si es del internet, John. sí, Permíteme unos 2 minutos. Voy a revisar nuevamente la pregunta porque me dice que no se puede visualizar. Dame ya, un segundito. Mi estimado John, podemos continuar. Estamos con un problema de internet y te informo en cuanto ya podamos visualizar la pregunta, ¿ok? ya, listo. Gracias. Eh, vamos haciendo un resumen de lo que hemos visto. Veo que hay personas que tuvieron algunos inconvenientes. Vamos haciendo un resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Establecíamos que existen tipos y formas de garantía. Las formas de garantía, según establecida en la ley, serían las garantías incondicional, irrevocable, de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, fianza instrumentada en una póliza de seguros, primera hipoteca, depósitos de bonos del Estado, certificaciones, y lo que establece, todo lo que está establecido en el artículo 73, artículo 195, 213 y 261 del reglamento, con la particularidad de que en los procedimientos de régimen especial, obras artísticas, científicas o literarias podrán ser otorgadas de forma personal a través de pagarés o letras de cambio. Y también esta última forma, que sería letras de cambio, aplica para lo que serían garantías de asesoramiento. En contratación de seguros no aplica lo que son garantías, así tampoco se exige la garantía de fiel cumplimiento para procedimientos de régimen especial entre instituciones públicas. Esto respecto a las formas de garantía. Ya. Respecto a la rendición de garantía, se establecía que para la garantía de buen uso del anticipo se mantendrá vigente y se va a hacer una reducción en proporción a la amortización o como se vayan recibiendo provisionalmente las obras o servicios. En el caso de la garantía técnica, entrará en vigencia una vez suscrita el acta recepción definitiva. Respecto a las disposiciones aplicadas para la garantía, establecíamos que, las garantías otorgadas por bancos e instituciones financieras no admitirán cláusula que establezca un trámite previo. Y en el caso de que no se dé eh, paso a la ejecución de esta garantía por parte, según lo requerido por la entidad, en esos casos podría haber un incumplimiento que tenga como resultado la inhabilitación de esta institución financiera, y si es que vuelve a hacerlo por segunda ocasión, puede haber una inhabilitación por el lapso de 2 años. Ya. Estimado Entonces, John, ya podemos visualizar la pregunta. Si me informas cuando ya lo lanzamos. ya. Lánzala ahorita. Ok. Ya. Tal vez si pueden visualizar en este momento. Sí. Ya. Ok. Los participantes les vamos a dar un minutito para que nos puedan ayudar respondiendo y analizar la pregunta que se encuentra en pantalla.
Bueno, estimado John, vamos a finalizar la votación. Tenemos el 60% de las personas que han participado en la respuesta del mismo y Ya, vamos a visualizar. Estamos ya, compartiendo los resultados. ya. Entonces, la pregunta es, debido a que existen varias condiciones para la aplicación de las garantías según su tipo, recuerden, estábamos viendo los tipos de garantía, como sería la garantía de fiel cumplimiento, la del anticipo y la garantía técnica. Esas tres tipos de garantía, ¿cuál sería la condición que aplica para la garantía de fiel cumplimiento? Entonces, tenemos la opción uno, que sería si por la forma de pago establecida en el contrato se debiera otorgar anticipo al contratista. También tenemos en los contratos de adquisición, provisión, instalación de equipos, maquinaria o vehículos, y para los contratos cuya cuantía supera el monto de 66.593,64. Entonces, como habíamos indicado ya en las láminas, recuerden, existen estos tres tipos de garantías. Si revisamos la respuesta A, vamos a poder ver de que esta se considera la aplicación para lo que serían las garantías por anticipo. ¿Ya? Entonces, cuando exista en el contrato, se establezca otorgar anticipos al contratista, aplica la garantía del anticipo. Como la pregunta dice cuál es la condición que aplica para la garantía de fiel cumplimiento, entonces la respuesta A sería la respuesta incorrecta. Ya. Revisando la respuesta B, se establecen los contratos de adquisición, provisión o instalación. Recordemos que cuando intervengan lo que son adquisición de equipos, maquinaria y diferentes bienes relacionados o servicios que se vayan a ejecutar, en esos casos se presentan garantías técnicas. Ya, entonces esa respuesta no sería la correcta porque no es la condición para aplicar una garantía de fiel cumplimiento. Y finalmente tenemos el tema de monto, que era el monto, si supera este monto, se entiende que se tiene que aplicar una garantía de fiel cumplimiento, ¿ya? Considerando siempre, recuerden las excepciones que están establecidas en la lámina, ¿ya? El tema de compra-venta de bienes inmuebles, adquisición de inmuebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago y el tema de procedimientos de régimen especial entre instituciones públicas. Entonces, continuamos con el resumen. Esto era lo que les quería indicar y bueno, ya está relacionado con la pregunta, ¿cómo se aplican los procedimientos para cada tipo de garantía? Veíamos ya en la pregunta. Entonces, vamos adelantándonos en esto y vamos al tema de, bueno, esto ya lo habíamos visto. Yo creo que hasta aquí ya todo el mundo estaba conectado. El tema de la devolución de garantías. En el caso de fiel cumplimiento, cuando se haya suscrito el acta de entrega-recepción definitiva, habíamos quedado, la garantía original de buen uso del anticipo se devolverá cuando ésta se haya devengado en su totalidad y la garantía técnica, dependiendo de las condiciones con las cuales se emita. Habíamos visto un caso en los cuales se supera el monto mínimo para la garantía de fiel cumplimiento a través de la celebración de contratos complementarios. Entonces se establece, según la norma, que previo a la celebración de este contrato complementario, si es que inicialmente no se contempló la entrega de garantía de fiel cumplimiento, ya una vez superado con el contrato complementario, ese monto deberán otorgar una garantía de fiel cumplimiento. ¿Ya? La normativa establece en su reglamento, en su ley, en su reglamento, inhabilidades que tienen los proveedores para celebrar contratos con las entidades contratantes. Ya. Vamos a ver lo que establece en este caso el artículo 62, donde textualmente señalan cuáles son las personas que no pueden celebrar contratos. Como número uno, se establece de que aquellas personas que se hallaran incursos, personas o
sean estas naturales jurídicas, quienes se hallaren incursos en incapacidades establecidas, ya sea en el Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley, no van a poder celebrar contratos. Entre estos se entiende el presidente, vicepresidente de la República, los ministros y secretarios del Estado, director general o la directora y demás funcionarios del CERCOT, me incluyo, yo tampoco puedo, los legisladores, los presidentes, representantes legales de las entidades contratantes previstas en esta ley, los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los dignatarios, funcionarios o servidores indicados en este numeral. Ya, entonces no es que yo de repente no puedo porque soy funcionario del CERCOP y lo pongo a mi primo a que participe dentro de un proceso de contratación. Él tendría una inhabilidad de celebrar el contrato porque está dentro del cuarto grado de inconsanguinidad del funcionario del CERCOP, por ponerles un ejemplo. Ya, entonces, si ustedes conocieren del cometimiento de estos actos, pueden presentar las denuncias del caso. Vamos a ver los siguientes puntos. Como punto número 3, tenemos a los servidores públicos, funcionarios y empleados que hubieran tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades se podría presumir que cuentan con información privilegiada. Puede darse el caso de que de repente yo participo en la preparación de alguna información o estoy dentro de la etapa precontractual participando, fui designado, de repente me botan de la institución y yo participo luego en las siguientes etapas. Presento mi oferta, resulta adjudicado, etcétera, pero en este caso, según lo que establece la norma, no podría celebrar un contrato, porque en este caso existe una vinculación en una de las etapas del procedimiento de contratación. Hablemos de las etapas como etapa preparatoria, precontractual, puede ser también contractual. ¿Ya? Quienes conten suspendidos en el RUP tampoco, por obvias razones, quienes tengan deudas o sean morosos del Estado, se considera, según el punto 6, una inhabilidad, además de demás observaciones que pueden considerarse para que el proveedor pueda no estar habilitado dentro de un registro único de proveedores que es el que administra el CERCOP. Como punto número 5, los que no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual al momento de celebrarse el contrato lo estuvieran. Entonces, es una consideración que tienen que tener los proveedores de siempre estar al día en sus obligaciones cuando participen en los procedimientos de contratación. ¿Ya? Porque puede ser motivo de que se le declare contratista incumplido, adjudicatario fallido, si es que no pueden celebrar el contrato en estos casos. Inhabilidades especiales, ya. El artículo 63 de la ley y el 252 establecen cuáles son las inhabilidades especiales establecidas para celebrar contratos con las entidades. Entonces, aquí se extiende un poco más. Vemos también dignidades como los consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntas parroquiales en sus respectivas jurisdicciones, sus cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Ya. Las personas naturales o jurídicos, incluidos sus representantes legales, quienes hubieran realizado los estudios, los diseños o los proyectos de ingeniería o arquitectura, ya que en esos casos habría como un conflicto de intereses para quien haya elaborado estos estudios y luego decidan participar. También los miembros de directorios u organismos similares o de la comisión técnica de la entidad contratante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad. Ya, entonces, siendo yo comisión técnica, tampoco mi primo puede participar dentro de un proceso, o yo que haya sido parte de la comisión técnica, participar en una siguiente etapa. Ya, entonces, esto respecto a las tres primeras inhabilidades especiales establecidas en la ley. Ya.
También los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual, que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o aprobación de pliegos relacionados con el contrato a celebrarse. Los oferentes que con respecto a su participación durante el procedimiento precontractual, el CERCO haya determinado la existencia de vinculación de conformidad con lo previsto en las definiciones de esta ley. Entonces, eso puede ser motivo de descalificación y de que no puedan celebrar contratos en el caso de que se haya evidenciado esto. Ya, Elisita, por favor, me ayudas con la siguiente pregunta para continuar con la siguiente Claro que presentación. sí, John, en este Ya. momento. ¿Puedes visualizar en este momento? Sí. Ya. Ok, a los participantes, por favor, que nos ayuden con la respuesta. Vamos a dejar em, la, la votación un minuto para su respuesta. Las personas que no puedan visualizar seguramente es porque están desde algún dispositivo móvil que no está pues actualizado a la versión que estamos trabajando ahorita en este momento en Zoom. Entonces, sí, a Anita, a Jenny, nos informa que no se visualiza nada, pues seguramente desde el dispositivo que ustedes se encuentran em, no tiene esa facilidad, ¿ok? Claro. A veces el aplicativo desde el computador está más actualizado. Entonces, Exacto. dependiendo de la compatibilidad de cada dispositivo, a veces no actualizan todo. Sí, no se puede visualizar, pero llevamos ahorita 85 personas respondiendo de la sala de 225. Entonces, quiere decir que solamente en ciertos equipos pues que no están actualizados el tema del Zoom no pueden visualizar, ¿sí? Ya. Ok, mi estimado, yo en este momento cierro ya la finalización de la votación Ya. y Vamos puedo a ver compartir entonces. los resultados. El 64% ha votado. Sí. Ya, estamos bien. Entonces, vamos a la segunda pregunta del día de hoy. La pregunta es, si por la forma de pago determinada en el contrato se debiera otorgar anticipos al contratista, se establece la entrega de una garantía de anticipo por parte del proveedor. ¿Podría el adjudicatario renunciar a recibir el monto del anticipo? Ya, entonces esto sí lo vimos. En el caso de garantías por anticipo, existe la posibilidad de renunciar al anticipo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las opciones. Tenemos la opción A, que indica, si previo a la suscripción del contrato, el adjudicatario por decisión propia podrá renunciar a recibir el monto del anticipo. Existe la opción B, no existe esa posibilidad en la normativa, la cual sería incorrecta. Y existe la opción C, sí, en el término de 5 días contados a partir de la suscripción del contrato. Ya, entonces, esa disposición no existe. Lo que sí existiría es la de la opción A, que vemos que la mayoría ha contestado de manera correcta. Entonces, una gran parte de los participantes que están atentos, entonces sí están recibiendo la información de manera correcta. ¿Ya? Entonces, recuerden, para el tema de la garantía por anticipo, existe la opción de renunciar a este anticipo. Ahora, cada proveedor decide si es que le es conveniente o no el recibir un anticipo. Yo he hablado con muchos proveedores, en ciertos casos les es beneficioso renunciar al anticipo por el trámite que esto supone. En cambio, para otros proveedores les es beneficioso porque se financian lo que es la ejecución del contrato. Entonces, siempre
siempre que la normativa dé la opción a que el proveedor pueda decidir uno y la otra, yo creo que es conveniente. En este caso, recuerden siempre estar atentos a cuando el procedimiento establece estas garantías para que ustedes puedan hacer las acciones correspondientes dentro de los términos establecidos. Ya, entonces, previo a la suscripción del contrato, pueden mandar por escrito y establecer la renuncia y que se va a hacer el pago contra entrega del 100%. Ya, entonces, vamos a continuar con la presentación. Bueno, nos habíamos quedado en las inhabilidades. Ya habíamos visto las inhabilidades generales, funcionarios, servidores públicos, inhabilitación, morosos, no pueden celebrar contratos. Dignidades, personas naturales, quienes hubieran participado dentro de los procesos, los miembros de directorios u organismos similares de la comisión técnica. Recuerden siempre del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Los funcionarios, servidores públicos, empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual y contractual, vinculados de manera directa en la elaboración y aprobación de los pliegos, y los oferentes que con respecto a su participación durante el procedimiento se les haya determinado vinculación con alguna persona de la entidad contratante. Ya. Continuamos con el tema de las inhabilidades. Ya, constituye una inhabilidad en materia de contratación pública quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios del Estado o servidores públicos del nivel jerárquico superior definidos en la ley, una vez hayan cesado su cargo y durante los 2 siguientes años. En el caso de inhabilidad de mora, para aplicación de la inhabilidad escrita en el número 6 del artículo 62 de la ley, las entidades deberán verificar exclusivamente los deudores morosos que consten en el RUP como producto de la interoperabilidad gubernamental. Ya, entonces, han habido ocasiones y hay reclamos constantes de los proveedores respecto a las entidades que se les descalifica por alguna inhabilidad debido a deuda o mora en alguna institución del Estado. Según esta norma, se establece que la única manera de verificar a los deudores morosos es a través del RUP. Si constan en el RUP de esta manera, sería una inhabilidad. Ahora, la herramienta que se utiliza para verificar esta inhabilidad es la verificación de estado proveedor del estado, consulta de estado del proveedor, en donde se va a poder verificar si es que existe una inhabilidad. Ya, se entiende que si usted proveedor puede ingresar al sistema, no hay una inhabilidad, ya que el sistema está condicionado a que no se le permite ingreso o participación si es que no está al día en sus haberes. Ya. Bueno, entonces vamos al tema de contratos celebrados contra expresa prohibición. Supongamos que se pasó por alto las prohibiciones o inhabilidades establecidas en la ley y se celebró un contrato con aquel proveedor y ahora existe una prohibición al contrato. Bueno, si se celebrara un contrato en contraexpresa prohibición de esta ley, la máxima autoridad podrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin que esto significa el reconocimiento o indemnización de alguna al contratista. Esto tiene que considerarlo claramente el contratista. Si es por causas imputables al contratista, no hay indemnización al contratista. Así lo establece la normativa. A partir de la fecha en que se declare la terminación unilateral, la institución contratante se abstendrá de realizar cualquier pago en razón del contrato, salvo el que resultare de la liquidación que se practicará. Si es que el proveedor ya hubiera ejecutado cierta parte, se le va a pagar por lo ejecutado. Sin embargo, corresponde la terminación unilateral. Simplemente se le liquida esos valores pendientes.
Ya, el resto ya no le ejecutaría. Si la celebración del contrato causa perjuicio económico a la entidad contratante, serán responsables solidarios el contratista y los funcionarios que hubieran tramitado y celebrado el contrato, sin perjuicio de la sanción administrativa y penal a que hubiera el lugar. Entonces, aquí vemos que hay efectos que tiene la celebración de un contrato, no solamente a los proveedores que serían responsables, sino también de los funcionarios que no revisaron en su momento estas prohibiciones contraexpresas, ¿ya? Dependiendo del perjuicio económico que cause según lo que establece la norma. En los casos de determinación unilateral por celebración de un contrato contra expresa prohibición, existe la disposición de notificarle a la Contraloría General del Estado. También se van a aplicar estas acciones en el caso de que la entidad haya continuado con la suscripción del contrato, aun cuando el CERCO haya dispuesto la suspensión del procedimiento precontractual producto de una acción de control prevista en la ley y su reglamento. Ya, esto también es importante que los consideren las entidades y los proveedores. Ya. Respecto a la nulidad del contrato, la normativa establece que los contratos regidos por esta ley serán nulos en los siguientes casos. Por las causas generales establecidas en la ley, por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmente establecidas, por hacer, por haber sido adjudicados o celebrados por un órgano manifiestamente incompetente. El Procurador General del Estado, tan pronto tenga conocimiento de estas irregularidades, va a demandar la nulidad del contrato sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civil o penal de los funcionarios o empleados cuya culpa se hubiere causado la nulidad. Ya, entonces, esto también es importante que tengan que considerar. Los contratos administrativos solo podrán ser declarados nulos mediante sentencia ejecutoriada por parte de los jueces del Tribunal de lo Contencioso. La declaración de nulidad de los actos administrativos sujetos a la ley y reglamento se sujetarán a las disposiciones del quórum. Ya. Entonces, es importante que se considere los efectos que tiene el tema de cuando aplica la nulidad del contrato y cuáles son las observaciones que tienen que tener respecto a los órganos de control que tienen que ser notificados, que tienen que tener el conocimiento de las regularidades y como vemos en esta lámina, el Procurador General del Estado puede demandar esta nulidad del contrato, ¿ya? Por eso cuando el CERCO hace observaciones dentro de su área de control, muchas veces notifica no solamente a la Contraloría General del Estado, también establece informarle al Procurador General del Estado. Cuando hayan habido observaciones por parte de la entidad contratante, estos pueden ser vicios de nulidad del contrato, lo cual, como vemos en esta lámina, lo va a establecer el Procurador General del Estado. Ya. Esto respecto a las obligaciones de las entidades contratantes. Ahora vamos a ver las obligaciones de los contratistas. En el caso de los consorcios o asociación, se, se establece que son responsables solidaria e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento. Recuerden, son responsables solidaria e indivisiblemente. No puede establecerse de repente en el compromiso de asociación en un consorcio, se estableció que yo iba a entregar los bienes y el otro consorciado iba a presentar su capacidad intelectual o los ingresos. Si es que uno de estos falla, usted no puede decir, no, es que en el contrato yo establecí que él solamente es responsable de esto y que si es que no se entregó por estas condiciones señaladas para este consorciado, entonces él es el responsable del incumplimiento. No.
Existen las cláusulas establecidas por ley dentro del compromiso de consorcio en donde se establece esta responsabilidad solidaria e indivisible. En tal caso, si hay incumplimiento, se le aplica a todos los consorciados. Si es que hubiera una sanción como una inhabilitación, se inhabilita a todos los consorciados por igual. En el caso de los consultores nacionales y extranjeros, la normativa establece que son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los estudios contratados y su aplicabilidad. ¿Cómo? Se establece que si por causa de los estudios ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en la ejecución del contrato, supongamos que se hizo un estudio para la elaboración, para la construcción de un puente, y ese estudio estaba mal hecho y existen perjuicios técnicos económicos, ¿ya? Establecidos en la vida judicial o arbitral, la máxima autoridad de la entidad contratante dispondrá que el consultor sea suspendido del RUP por el plazo de 5 años, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables. La máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores que hubieran intervenido en cualquier etapa de los procedimientos, también van a ser responsables. ¿De cuál etapa se habla? De la preparación, selección, contratación, así como de la ejecución de los contratos. Establece que serán personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las disposiciones de la ley, sin perjuicio de ser el caso de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. La entidad contratante obligatoriamente seguirá la acción correspondiente en contra de él o los funcionarios o empleados cuya acción o omisión la entidad decidió indemnizar a contratistas o proveedores. ¿Ya? La acción sería la acción de repetición en el caso de que se establezca la culpabilidad de los funcionarios. También se establece que será causal de cesación de funciones, destitución o desvinculación sin derecho a indemnización alguna, tanto en el régimen común como en el especial, luego de que del debido proceso pertinente por el hecho de aceptar invitaciones, viajes de observación, giras promocionales, atenciones sociales, invitaciones institucionales o promocionales o cualquier tipo de evento solventado por el oferente o contratante para sí, para miembros de su familia o terceros a nombre del servidor público. ¿Ya? Entonces, si de repente le invitan a qué sé yo, al jefe de compras públicas a una cena o alguna invitación promocionando algún producto o lo que sea, esto puede ser objeto de destitución y desvinculación. ¿Ya? Entonces, también otra de las obligaciones o puntos que tiene que observar la entidad es no incluir en el presupuesto referencial o en el precio del contrato costos de cualquier reunión de trabajo, visita, inspección, recepción, proceso de capacitación, transferencia de conocimiento, entre otros. Esta disposición se efectúa para los eventos de transferencia de conocimiento, que sea en fábrica o para eventos de alta especialidad tecnológica o de conocimiento que estará previsto en el reglamento. En todo caso, los costos de estas actividades los cubrirá la entidad contratante mediante la aplicación de la normativa correspondiente. Ya. Edicita, vamos con la tercera pregunta respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Claro, amigo, a ver, en este momento vamos a visualizar la tercera pregunta. Sí. Ya. ¿Puedes visualizar? Sí. Ok, gracias. En un minuto vamos a cerrar, ¿ok? ¿Sí?
Ya, estimados participantes, voy a finalizar la votación. Ya, entonces Ya, vamos te puedo procediendo. compartir en este momento. Ya, muchas gracias. Entonces procedemos con la lectura de la pregunta y las respuestas para ver cuál sería la respuesta correcta. Entonces, aquí tenemos en esta tercera pregunta un caso en donde un señor de apellido Jiménez trabajó en los estudios preparatorios para la adquisición de 3 vehículos en el año 2023. Este, este proceso se va a publicar en febrero del 2024. La pregunta es, ¿podría el señor Jiménez enviar su oferta ahora que es propietario de una concesionaria? Se entiende que sería un oferente que estuviera participando en un procedimiento de compras públicas. Entonces, según lo que hemos visto de las inhabilidades, sabemos que no es posible, ¿ya? ¿Cuál sería el motivo? No es posible ya que constituye una inhabilidad general y está dentro de las inhabilidades generales el hecho de que aquella persona que participó en la preparación o en la etapa preparatoria de los estudios para un proceso de contratación no tiene expresa prohibición de realizar contratos con el Estado. Ya, entonces, esta sería la respuesta correcta. Entonces, si vemos las otras respuestas, sí, indican que sí es posible por diferentes razones, pero la respuesta correcta sería que no es posible por el tema de la inhabilidad general. Entonces, esto, la mayoría ha tenido una respuesta correcta. Vemos que existe bastante atención respecto a la presentación que se está dando el día de hoy. Así que vamos a continuar con las siguientes láminas respecto a este tema de administración de contrato. El siguiente punto es los tipos de contratos. La normativa establece tipos de contratos. En este caso, uno de los tipos de contrato sería el contrato complementario, ¿ya? ¿Cuándo se aplica el contrato complementario? Si ustedes han visto en las láminas anteriores, ya hemos mencionado el tema de contrato complementario y establecíamos el caso en donde hubo un aumento en el valor que no estaba previamente establecido, que supera una base para aplicar la garantía, si recuerdan eso. Entonces, si supera este monto, se aplicaba la garantía, pero en el caso de contratos complementarios, se establece cuando fuera necesario ampliar la contratación de una obra o servicio por causas imprevistas o técnicas debidamente motivadas. Entonces, si es que de repente se hizo una construcción y hubo un tema que no estaba considerado inicialmente por diferentes motivos, quizás cambió la geografía del lugar o por diferentes razones motivadas, como dice la normativa, en esos casos se puede hacer un contrato complementario, ¿ya? Eso significa que se van a desembolsar más valores, que se va a pagar más al mismo contratista, pero habrá que hacer las consideraciones del caso. Como habíamos visto antes, si es que no estaba establecido el monto para el tema de la garantía de fiel cumplimiento, pues en ese caso se aplica una garantía de fiel cumplimiento. En el tema del anticipo, se establece una garantía por el valor de acuerdo a la proporción establecida anteriormente. Ya, entonces vamos leyendo la lámina para ver si es que no se nos salta ningún punto. En el caso que fuera necesario, como le indicaba, ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas debidamente motivadas, presentadas con su ejecución. El Estado o la entidad contratante podrá celebrar con el mismo contratista, ¿ya? Podrá celebrar con el mismo contratista sin licitación o concurso contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato
original reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario. Entonces, dentro de nuestra norma, vamos a ver cuáles son las condiciones para la celebración de contratos complementarios. Se establece la prohibición para la adquisición de bienes sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en contrataciones integrales por precio fijo. Esto debido a la naturaleza de estas contrataciones integrales, ya que no permite variación de precio. En algunos casos, los contratos complementarios se dan por este tema específicamente también. La suma total de las cuantías no podrá exceder el 8% del contrato principal para estos contratos complementarios. Solo en el caso de consultoría no podrá exceder del 15% del valor del contrato principal, y también en casos excepcionales y previo informe favorable de la Contraloría General del Estado, la suma de los contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades para el caso de obra, así como el valor de los contratos complementarios de consultoría, podrán alcanzar un 35%. Entonces, solamente previo informe favorable podrían alcanzar hasta un 35%, como se indica en la lámina, para los contratos complementarios de obras y consultorías. Ya. Dentro de los contratos complementarios para obras, se establece que en el caso de diferencias de cantidades, se podrá establecer hasta un 5% del contrato principal. Si fuera el caso de rubros nuevos, hasta un 2% del contrato principal. Y si sobrepasa los porcentajes previstos en los artículos señalados en los numerales que preceden, el 1 y el 2 que acabamos de mencionar, será necesario tramitar los contratos complementarios que se requieran, siempre que estos no excedan el 8% del contrato principal. Ya. La suma de los contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencia de cantidades a los que se refiere este capítulo para el caso de obras, en ningún caso excederá el 15% del valor del contrato principal. Ya. Entonces, esto es la consideración para los contratos complementarios. Y tema a veces de examen, para cuando hagan el tema de la certificación, es importante que revisen siempre este tema del contrato complementario. Respecto a las disposiciones generales de los contratos complementarios, se establece que en todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios, se va a requerir contar con la certificación presupuestaria correspondiente. ¿Ya? Recordemos que es un nuevo contrato, que si bien es cierto, es complementario y es con el mismo proveedor, corresponde la certificación de nuevos valores adicionales a lo que era el contrato principal. Entonces, en ese sentido, se necesita la certificación presupuestaria. En los contratos complementarios a lo que se refieren los dos artículos precedentes, se dice constarán, perdón, la correspondiente fórmula o fórmula de reajustes de precios de ser el caso. En los contratos complementarios se contemplará el pago de anticipos en la misma proporción prevista en el contrato original, y el contratista deberá rendir, perdón, el contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad a la ley. Ya. Como habíamos indicado, en el caso de que apliquen las garantías que tengan que aplicar, si es por anticipo, en la misma proporción como indica la lámina, si es por fiel cumplimiento, de acuerdo a los valores nuevos adicionados, y dependiendo de si es una garantía técnica también. Ya. Entonces, esto respecto a los contratos complementarios. También existe otra forma de contrato, que es el contrato modificatorio. Para el contrato modificatorio, se establece que su acción o la naturaleza de este sirve para corregir errores manifiestos
que se hubieran producido de buena fe en las cláusulas contractuales en los siguientes aspectos. De hecho, transcripción o de cálculo. ¿Ya? Si es que existen estos errores, la opción que tiene la entidad contratante es realizar un contrato modificatorio estableciendo cuál es el punto que estaba mal escrito, mal transcrito, mal hecho o mal calculado. ¿Ya? Entonces, esa es la opción que tiene la entidad para corregir estos errores. ¿Ya? Entonces, también vemos, ya saliéndonos un poco del tema de los contratos complementarios, el artículo 101 de la ley establece el retardo de indebidamente de pago como una sanción que se le puede aplicar a quienes hayan sido los responsables. Se establece que estos funcionarios, quienes retarden el pago establecido en el contrato, será destituido por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor a 10 salarios básicos unificados. Ya. Esta es una consideración que tienen que tener las entidades para no retardar el pago a los proveedores. Bueno, vamos a ver, Eddie, si me ayudas por favor con la pregunta número 4 y Claro que luego sí, continuamos con lo que falta. claro que sí, mi estimado John. Vamos a verificar en este momento. A las personas que nos puedan ayudar, vamos a dejar un minutito, ¿ok? Estimado John, en este momento voy a proceder a finalizar la votación. Tenemos el 70% de los participantes que han contestado la pregunta. Listo. ¿Puedes visualizar en este momento? Sí. Entonces, vamos a revisar la pregunta número 4. Es de lo que acabamos de ver sobre los tipos de contratos. Establecíamos que existen los contratos complementarios y modificatorios. Y el caso es el siguiente. Se dice que un administrador de contrato recibe el expediente del proceso y observa que existe un error en el contrato. En lugar del nombre correcto del contratista, que es Laura González, consta Lara Gómez. Perdón, Laura Gómez, consta Lara Gómez. Ya, ¿qué tipo de contrato solicita para corregir este error? Como vemos, el error es simplemente en el nombre, pero en base a esto podemos hacer un contrato. Establecíamos que existen contratos complementarios y modificatorios. No existe como tal el nombre de contratos correctivos, por lo tal la pregunta C sería incorrecta. Recordemos que contratos complementarios lo utilizamos cuando se vayan a hacer contrataciones adicionales de manera motivada. En esos casos se aplica un contrato complementario. Este no es el caso, entonces la opción A sería incorrecta. Y finalmente tenemos contratos modificatorios, que es exclusivamente para ese tipo de errores que se quieren corregir, ¿ya? En este caso sería un error de transcripción. Entonces, la opción B sería la válida. Vemos que la mayoría ha contestado, entonces vemos que están atentos. Los felicito a todos los que han participado en esta pregunta. Bueno, vamos a continuar y de una vez finalizamos y luego vamos a ir a la parte de las preguntas para revisar. Entonces, como ya hemos visto, existen las
las inhabilidades dentro del contrato, existen causales que pueden generar que que un adjudicatario resulte como adjudicatario fallido. Veíamos que una de las causas es la no presentación de garantías. También veíamos que el contratista puede ser incumplido, uno por no cumplir con el contrato, o por las inhabilidades establecidas, también se puede considerar como un contratista incumplido, por todas las causales que sean del lado del contratista. Entonces vamos a ver lo que establece la norma en estos casos. En el caso de adjudicatario fallido, se dice de que aquellos que no celebraren el contrato por causas que les sean imputables. En estos casos, la máxima autoridad declarará fallido al adjudicatario o adjudicatarios y notificará de esta condición al CERCO. El adjudicatario fallido tiene como sanción la inhabilitación del RUP por el plazo de 3 años, tiempo durante el cual no podrá realizar contrataciones con las entidades contratantes previstas en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Ya? Entonces, es importante considerar cuáles son eh, las consecuencias del hecho de que no se firme un contrato por causas imputables del proveedor. Recuerden que cuando ya hay una resolución de adjudicación, ya hay una responsabilidad de firma y el proveedor debe de cumplir con las condiciones para que se dé esta firma del contrato. Ya. Otro término utilizado es contratista incumplido y se dice de aquellos que hubieren incumplido con las obligaciones contractuales, causando perjuicios económicos, técnicos y legales a la entidad contratante. En este caso existe una sanción. El contratista incumplido va a ser inhabilitado por el plazo de 5 años, tiempo durante el cual no podrá contratar con las entidades previstas en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ya. También existen sanciones de inhabilitación en el caso de valor agregado ecuatoriano que se deben de considerar por parte de los proveedores. Ya esta sanción ya la establece esta y siendo esta la única sanción que establece el CERCO para los proveedores, esa y en el caso de que no se haga una actualización de la información que consta en el Registro Único de Proveedores. Ya, entonces, eso deben de considerar los proveedores, tienen que tener su información actualizada y las declaraciones de valor agregado ecuatoriano que hagan en los diferentes procedimientos tienen que estar apegados a la realidad, porque el error dentro de estas declaraciones puede significar que el proveedor sea también considerado como adjudicatario fallido, contratista incumplido por parte de la entidad. Pero lo que corresponde al CERCO en estos casos sería la suspensión en el RUP, con lo que eso implicaría, que ya no pueda continuar en las siguientes etapas del procedimiento. Finalmente, presentamos en la última lámina lo que es el glosario de términos y los enlaces para que puedan descargar la normativa que fue utilizada para la preparación de esta presentación. Entonces, yo les agradezco su participación. Vamos a la siguiente etapa que sería la revisión de las preguntas y vamos a proceder con la contestación de todo esto. Mientras, no sé, Edith, si tú quieres, presentas la encuesta para la calificación de la capacitación del día de hoy. Ya, por acá tenemos la primera pregunta. Vamos a ver. Johncito, tal vez en este Sí, momento comparto el tema de las votaciones. ya, sí. Ok, ok, muchas gracias a todos los participantes mientras nuestro facilitador va a realizar la revisión de las preguntas.
las personas que se encuentran en sala nos pueden ayudar respondiendo pues el tema de la encuesta. Muchas gracias. Ya. Ya, por acá nos preguntan, en un proceso de ínfima cuantía se solicita garantía técnica en cuanto a compra de bienes. A ver, la pregunta sería si se solicita. Ya, cuando sea adquisición de bienes, dependiendo del bien, va a ser necesario la rendición de esta garantía técnica, ya, dependiendo del bien. Sí, eso sería correcto. En los casos de servicios y consultorios el anticipo se amortiza igualmente según se entreguen los productos. Ya. En el anticipo, claro. En el caso de que se vayan ejecutando los servicios, se van, se va amortizando el valor de este anticipo. Ya. ¿Nos podrían ayudar con la grabación de la capacitación? Por favor, revisen la plataforma Cerco Capacita que está en YouTube. Ahí pueden revisar todos los seminarios que estamos realizando aquí por parte del CERCO. Ese sería nuestro canal, CERCO Capacita. Ya, acá me piden, ya vamos viendo, nos piden no el video, ya les contestamos. CERCO Capacita es la plataforma. Ya, por acá me preguntan el tema de garantía técnica en servicios de mantenimiento, siempre y cuando requiera la instalación de algún bien, se puede solicitar una garantía. Ya, así lo establece la normativa. Hay muchas entidades que están solicitando tema de garantía técnica por servicio como tal, pero la normativa establece que cuando sea el tema de instalación. Una pregunta, ya por acá me pregunta respecto a que no se está considerando la efectivización de las garantías de fiel cumplimiento por el tema de multa. Ya, dice que debitan de la liquidación económica. Ya, como vimos, la normativa establece el tema de la liquidación de esta garantía de fiel cumplimiento. Entonces, así debería considerarse. Ya, por favor, me dicen para la contratación de un servicio donde por su monto se requiere garantía de fiel cumplimiento. No se requiere garantía de fiel cumplimiento y tampoco anticipo qué garantía debo de solicitar. Ya. Puede celebrar un contrato, un oferente que a la fecha del... Ya. Eh, Como vimos, existen aplicaciones para diferentes tipos de garantía. Van a haber contrataciones en donde no se solicite ninguna garantía, pero para eso usted tiene que revisar la normativa que se les ha proporcionado para que vean cuál es la aplicabilidad de cada garantía. En la segunda pregunta me dice si se puede celebrar un contrato con un oferente que a la fecha se encuentre en estado pasivo. Ya, como vimos en las láminas, existe el tema de habilitación y puede ser tema de que no se pueda celebrar el contrato con este oferente. Consulta, si mi hermano que tiene una mecánica automotriz desea presentar su oferta en la empresa X donde laboro, ya, lo puede hacer a razón de que yo formo parte
parte de otra área distinta a la que origina la necesidad. Como vimos, la normativa establece inhabilidades respecto a la participación del procedimiento. Si es que usted no participó en ninguna etapa del procedimiento, que hay etapas que se mencionan ahí, etapa preparatoria, precontractual y contractual. Si usted no participa en ninguna etapa, no debería ser un motivo de vinculación. También si es que usted no tiene alguna jerarquía dentro de esa institución que, bueno, si no participa en realidad en ninguna etapa, sería la respuesta más corta. Ya, buenas tardes. ¿Me podría ayudar con la siguiente consulta? Por acá me preguntan si profesionales bajo modalidad de contrato por servicios profesionales pueden formar parte de la comisión técnica de la etapa contractual. Mm, ya. Como parte de la comisión técnica existe un profesional afín a la contratación. ¿Podría realizarse la contratación de este profesional afín, si es que no consta dentro de su plantilla con aquel profesional? Preju- Por acá me preguntan, a ver, para ejecutar, previo debería establecerse en los TDR la opción de renunciar a la garantía. No necesariamente porque la normativa lo establece. Y en cuestión de jerarquía o la pirámide de Helsen, bastaría simplemente con que la norma lo enuncie. Si es que usted como entidad contratante lo va a enunciar en la normativa, sería correcto. Si es que no lo pone, igual no depende de la posibilidad de que le dé la entidad en el pliego, más bien depende de lo que establece la norma, ¿sí? Simplemente la posibilidad de renunciar a esta garantía por anticipo. Ya, el tema de garantía, por acá me dicen, si el Ministerio de Finanzas no deposita el anticipo al contratista, este puede renunciar al anticipo, retirar la garantía e iniciar los trabajos. No, la normativa establece los tiempos para esto. Esto es previo a la firma del contrato. Si es que no se le hace así, la normativa no establece alguna forma para que pueda renunciar a este anticipo. Entonces, en eso hay que ser claro, porque la normativa es como tal, se interpreta de manera tácita. Ya, por acá me preguntan si la entidad, según el artículo 94, se establece que la entidad contratante podrá declarar terminada, anticipada y unilateralmente el contrato ante circunstancias técnicas y económicas imprevistas, caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, el contratista no hubiera accedido a terminar por mutuo acuerdo del contrato. En este caso no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido. Mi consulta, esta resolución no se publica en el CERCO, solo queda en la institución y no se declara incumplido al proveedor. Ya. Si es por causas técnicas, económicas imprevistas o caso fortuita mayor debidamente comprobadas, en esos casos no se lo declara el contratista incumplido al proveedor. Esta resolución no se publica en el CERCO. No, puede publicarla dentro del procedimiento si es que no está cerrado. Si es que ya lo cerró, tiene que guardar un expediente en físico de toda la información relacionada al procedimiento.
Esa es la recomendación que siempre se les da a las entidades. Ya, por acá Clara pregunta, ¿quién verifica las inhabilidades para la suscripción del contrato? Si el administrador del contrato recibe el documento legalizado para hacer cumplir lo que éste indica. Por acá Diego Ruiz le contesta al compañero si efectivamente, dependiendo de la etapa en que se encuentre, cada quien realizará las acciones que corresponden. Ya, esa sería una respuesta correcta. Ya, la presentación, ya supongo mi compañera ya se las compartió. Por favor, revisen en el chat para que la puedan descargar. Ya, si un rubro aumenta de valor, supongo, y estuvo contratado, este aumento de cantidad de obra tendrá que hacerse en un contrato complementario. Sí, efectivamente puede hacer un contrato complementario en estos casos. A ver, por acá me preguntan, ¿es posible que el administrador del contrato autorice la modificación o adendo de las pólizas tanto de fiel cumplimiento como del buen uso del anticipo, toda vez que la fecha de inicio de la obra empieza a correr a partir del desembolso del anticipo del contrato? Autorice la modificación o adendum de las pólizas, tanto de fiel cumplimiento. Ya. El adendo de las pólizas por el tema de fecha de inicio de la obra. Daisy, por favor, ayúdenme por favor aclarándome esta pregunta. Daisy Mora, ¿a qué se refiere con esto? Por acá me preguntan, ¿puede ser el administrador la persona quien elaboró los documentos de la fase preparatoria en una ínfima cuantía para un proceso de arriendo? Ya, me está hablando del administrador del contrato. Por ahí considero que habría un tema de conflicto de intereses. Se entendería que es mejor que el administrador no sea quien elabora documentación en la fase preparatoria. Ya, para el tiempo por acá que me preguntan, para realizar y firmar un contrato luego de la adjudicación es de 15 días y en el caso de consorcio puede extenderse hasta 30 días. Ya, en el caso de los convenios marco que administra el CERCOP, quien declara contratista incumplido al proveedor es la entidad. Esto lo notifican al CERCOP, quien realiza las acciones para que ya no consten en la herramienta. Ya, pero esa responsabilidad es de la entidad. Por acá me preguntan, la diferencia en adjudicatario y contratista. Ya, existe un acto administrativo previo a la firma del contrato, que está sustentado en el acta en la recomendación, el acta de calificación que emite la comisión técnica. Ya.
el encargado o la máxima autoridad es quien emite el acto administrativo, que sería la resolución de adjudicación, que obliga al oferente o al adjudicatario, en este caso, a que realice la firma del contrato. Una vez que haya firmado el contrato, ya este adjudicatario pasa a ser el contratista y es quien tiene que cumplir con todas las cláusulas del contrato que le corresponden. Asimismo, la entidad contratante tendrá que cumplir con esas cláusulas, la que les corresponda. Ya, por acá me hacen una pregunta respecto a tema de accionistas. Me imagino que el tema de vinculación. Ya, si existe algún tipo de vinculación que usted está evidenciando, puede presentar la denuncia, dependiendo si es algún proceso de contratación, ya señalando el código del proceso de contratación en donde estaría participando esta empresa que tiene alguna vinculación. Aquí Edwin nos comunica un problema debido a cambio de autoridades. Dice, los servidores públicos bajo modalidad de contrato y el déficit de personal que cuenta la entidad para la designación de administradores contratos, lo mismo que al salir de la entidad en muchos casos no dejan informes administradores del contrato, lo que dificulta la labor para el siguiente administrador, para la continuación de la administración del contrato. ¿Ya? A ver, tema de responsabilidades, ustedes saben que hay que dejar toda la información una vez que sale de la institución. Si es que no deja esa información, eso puede ser objeto de observaciones por parte de la Contraloría. Siempre tienen que firmar acta de entrega de la información de sus trabajos para que puedan deslindarse de alguna acción que pueda tomar la Contraloría en contra de algún caso. ¿Ya? Los expedientes siempre tienen que guardarlo. El contratista debe presentar otra garantía en un contrato complementario. Ya. Hablábamos que sí se presentan garantías en un contrato complementario, dependiendo del caso. En caso de que existiera anticipo, por el, se establece que se va a considerar el mismo porcentaje establecido en el contrato original. Si, por ejemplo, se estableció 20% en el contrato original, en el contrato modificatorio también deberá aplicarse ese 20%. Si supera Si supera el monto establecido para la garantía de fiel cumplimiento, entonces en esos casos debe rendir por la diferencia que se ha establecido ahora, ¿ya? Si es que no se rindió en un inicio, como veíamos en un caso, se debe rendir eh, por esos nuevos valores adicionados al contrato principal. Ya, si un técnico participa en la etapa precontractual, puede participar en la etapa de ejecución, proceso de menor cuantía de obra. Ya como proveedor, no, habíamos visto el tema de inhabilidades, no puede participar en alguien que haya participado en alguna etapa del proceso. Ahora, como parte de la entidad, habíamos visto, por ejemplo, en el caso que nos preguntaban anteriormente, de que podría existir un conflicto de intereses si es que yo estuve participando en la elaboración de estudios y luego participo como administrador de contrato.
Ya, como administrador de contrato, si es que usted encuentra algún error dentro del estudio, ya sea porque se lo informó el contratista o porque usted lo evidenció, usted tiene la obligación de comunicarle a la máxima autoridad para que él determine las medidas en contra de los estudios mal realizados, o se realice la averiguación del estudio mal realizado. Bueno, si un proveedor al momento de publicar un proceso para la recepción de proformas, en su proforma pone un valor, por ejemplo, 30.000, pero al momento de publicar el proceso, el mismo oferente, pero con su oferta más baja, 25.000, ¿cómo actuaría? Ya, ya. Esta pregunta se salta un poquito de la temática del día de hoy, pero no me queda muy claro respecto a la recepción de proforma. Ya, ¿en qué tipo de procedimiento se está considerando esto? Hay proveedores que no cumplen con la totalidad de entrega del bien, se podría anular la orden de compra. Ya, el tema no es de la anulación, es del incumplimiento, dependiendo si me está hablando de un tema de catálogo. Ya, en ese caso esos incumplimientos tienen que ser notificados al CERCO y ustedes tomar las medidas que correspondan, ya sea las multas o ya sea declararlo como contratista incumplido y que el CERCO realice las acciones ya en la herramienta para que no pueda proveer o se le impida que sea proveedor del Estado. Mi estimado John, una ¿Sí? consulta. Tal vez si tú pudiste visualizar las votaciones de los participantes. Tal vez sí a través del chat, si las personas nos pueden informar si es que pudieron visualizar la Ah, votación para el tema de la encuesta, de la última encuesta, porque estoy tratando de enviar. Ya lo hice 3 veces, pero no estoy segura. No, 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 sí, no se visualiza. Ya, la el verdad no tema me... es, sí, sí, el tema es que parece que tengo muy baja señal del internet. Entonces, tal vez sí te puedo a ti poner como anfitrión. Entonces, al momento de que tú estés de anfitrión, eh, puedes ir al botón de más y ahí votaciones y el último para generar, a ver si es que podemos hacer así, porque yo estoy, ya estoy tratando y parece que no se puede visualizar mismo. Tratamos de hacer así. Ya, Verás, ahí en este me vas momento. indicando, por favor. Ok.